Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión decidí hacer un pequeño video en off. No he tenido mucho tiempo para hacer un pequeño video. Tengan por seguro que lo sabrá, y sí lo sabrá como los que hacía, como los vlogs que hacía antes. Actualmente me dieron la oportunidad de filmar un pequeño podcast en una universidad, la Universidad de la Comunicación, en donde estamos entrevistando, platicando diferentes temas. Si gustan pueden ver los podcasts. Creo que actualmente se está filmando el episodio número 8 de esta quinta temporada de Crónicas del Estudiante. Así que vayan a verlos. Y bueno, trataré también de dar otro pequeño formato de video, que son esos, sacar videos en voz en off. Y también les agradezco que gracias por suscribirse al canal y por compartirlo y por comentarlo, la verdad se les agradece. Otra cuestión, me pueden seguir en Instagram como SoyTyClub, que es una red social principal que tengo. Igual somos Crónicas del Estudiante, y otra en Instagram donde son las redes del podcast. Y más que nada, síganme en SoyTyClub porque ahí subo pequeños videos diarios, no diarios, pero pequeños videos como Reels, donde pues ahí filmo un poquito más y hago videos más experimentales pues. Y sin más preámbulos, comencemos con el video. El día de hoy hablaremos sobre los vacíos en los videojuegos y en los sueños. Aclaro que también publico videos, como les dije, en Reels, Instagram, y a menudo cuando tengo tiempo, pues ahí los publico, entonces dense una vuelta. Link debajo de la descripción y aquí aparecerá mi red @soytype. Los vacíos en los videojuegos son muy sombríos y extraños. ¿Y cómo llegamos a ello? Básicamente es llegar al límite de un videojuego. La primera vez que yo vi esto fue en el videojuego de Spider-Man de PlayStation 1. Cuando lo jugué en el primer nivel, recuerdo que estaba en un edificio solo y no podía caminar por las calles, ya que había una neblina medio amarilla por eso de los videojuegos, que no se podían caminar de pie en las calles. Y cuando jugaba el videojuego de Spider-Man de PS1, al momento de ver los edificios, sentía unas vibras de desorientación porque el suelo estaba completamente amarillo. Es decir, que no podíamos bajar porque si bajábamos nos moríamos. Sin embargo, se sentía una vibra extraña, ¿saben? Al momento de observar al horizonte y ver esos pequeños espacios de edificios que yo quería ir a ver qué había más allá de, ¿no? Pero con lo que me topaba era que llegaba a cierto edificio y el personaje solamente se regresaba o simplemente se caía y se moría. Y eso son espacios a lo que lo relacionamos con el concepto de que nos copia, que es cuando vemos un lugar que debería haber gente y lo vemos completamente vacío y se siente una rareza y una extrañeza estando solo. Imagínate un superhéroe, Spider-Man, el mejor de todos, y siempre cuando yo imagino Spider-Man veo un público que siempre lo elogia, que lo canta, que está con amigos, que está con Mary Jane, con sus personajes más queridos. Pero en este juego él está completamente solo en pequeños edificios, túneles vacíos, fríos, alcantarillas, edificios u oficinas que no hay nada de gente. Y se siente extraño, ¿saben? Se siente con mucho miedo. Es como si tú estuvieras jugando solo en un espacio vacío, sin alma. Y a eso vamos. Genopsia es la atmósfera inquietante, con melancolía y desolada, que se siente al estar en un lugar que usualmente está lleno de vida, como escuelas, centros comerciales o parques, pero que se encuentra extrañamente vacío, silencioso y abandonado. Este término proviene del griego kenosis, que es vacío, y opsis, vista, y fue acuñado por el diccionario Las Oscuras Tristezas. Y es que sí, ver pequeños niveles de esta forma se hace completamente extraño y raro. ¿Por qué no habría gente en los edificios donde debería haber gente? Recordemos también un poquito de Last of Us, que
nos tiene unos pequeños escenarios similares. Pero para mí, yo de 7 años, jugar Spider-Man de PS1 era completamente nuevo. Los escenarios de Spider-Man PS1 eran raramente extraños, porque primero estábamos en un pequeño banco, donde sí había uno que otro personaje, pero era extrañamente raro y vacío. Ver esas luces LED era extraño. Otra cosa es cuando entras debajo del subsuelo, al subterráneo, está completamente sin nada. Un poco vacío, un poco extraño. Y la música también conlleva ese término de rareza. Y se siente un poco diferente a lo que debería ser un videojuego de Spider-Man. Y más aún, las voces de los personajes, que es un punto donde a mí me sacaba de onda o de miedo, que pequeños Therians de forma de cocodrilo aparecían de la nada. Y algo muy extraño que me espantó fue el último nivel con Monster Ogg, y que tenías que caminar y recorrer todo ese maldito túnel. Malditas pesadillas que me llevé cuando era niño. No vayamos tan lejos. Vamos a pasar a otro videojuego que también es de superhéroes, y es Spider-Man Web of Shadows, pero no el de Xbox 360 o PlayStation 3, no. Vayámonos al Web of Shadows de PlayStation 2, ese videojuego que tenías que ir de un punto A a un punto B. Algo rarísimo es que, número uno, era muy extraño que en esos lapsos de lugares no había ningún habitante, solamente era Spider-Man y los simbiontes y poca gente, y gatos. Sí, había un gato ahí de una forma muy extraña. Pero algo peculiar que me horrorizó y que tenía miedo de jugar ese videojuego era que habían personajes o simbiontes con un rostro irreconocible que daba miedo, y aparte había pequeños, no sé si era por mi consola o el videojuego, que luego las voces resaltaban a veces. Tú estabas en un nivel y de repente había un grito, o había un grito de un simbionte, o había pinches simbiontes que saltaban a la pantalla y te hacían como Scream. Pero eso no era un videojuego de terror, era un videojuego de superhéroes, de niños. Y es algo extraño que me pasó eso. Yo cuando pasaba algún nivel ya en el penúltimo, donde tenías que luchar contra los simbiontes, en el momento donde no había nada que hacer y no sabía para dónde ir, en ese momento me sentía extraño y me sentía raro. Sentía que alguien detrás de mí me tomaría o me agarraría del hombro y me espantaría, o que saldría algún fantasma. Yo sentía eso, y no ayudaba mucho la música de fondo, porque luego jugaba y no había música, solamente estaban los sonidos de los personajes, de los golpes y de los saltos. Era algo extraño. Algo inquietante que también me pasó era en otro videojuego, se llamaba The Incredible Hulk del 2008, de la película, y es que al momento de oprimir Start aparecía Hulk, pero aparecía Hulk gritando de la nada. A mí, qué tanto no horror me daba un miedo, me daba miedo oprimir el botón Start y que apareciera ese maldito Hulk verde. Estaba extrañamente asustado. Yo recuerdo que cuando aprendía, jugaba o me decía, ¿sabes qué? Vamos a jugar sin miedo. Era oprimir Start y vámonos antes de que apareciera Hulk. Y después de que aparecía Hulk, pues ya les daba, ¿no? Y otro punto es que yo cuando jugaba a este videojuego, una experiencia, cuando jugaba después del colegio en la noche, por lo regular era las horas de jugar videojuegos. Al jugar el The Incredible Hulk, el videojuego The Incredible Hulk para PlayStation 2, tiene un recuerdo muy particular en mi memoria. Había una parte donde toda la ciudad estaba completamente vacía. No había personas, ni autos, ni siquiera sonido. Era una ciudad fantasma. Todo se sentía extraño, silencioso, como si Hulk hubiera sido enviado a un mundo post-apocalíptico después de un ataque nuclear. Cuando era pequeño, esa atmósfera me provocaba un miedo difícil de explicar. No era un susto directo, sino una sensación incómoda de soledad absoluta, como si algo terrible hubiera ocurrido antes de que yo llegara ahí y nadie hubiera sobrevivido. Estos juegos, como Resident Evil, Outlast o The Last of Us, comparten algo más profundo que el simple terror. No solo buscan asustarnos con monstruos o sobresaltos, construyen espacios vacíos, ciudades abandonadas, pasillos interminables que parecen suspendidos en el tiempo.
Y ahí es donde conectan con la estética de los backrooms y con la Kenosha, ese miedo silencioso que nace cuando un lugar debería estar lleno de vida y está completamente vacío. No tememos solo a lo que podría parecer, sino a lo que ya no está. Tal vez cuando era niño jugaba Hulk en esa ciudad desierta. No estaba sintiendo miedo a un enemigo, estaba sintiendo el peso de la ausencia. Y quizá por eso estos juegos nos marcan tanto, porque no le tememos al monstruo, le tememos al silencio. Muchas gracias por ver el video, yo soy Tyclub y nos vemos hasta la próxima. Bye.